La concordancia gramatical es la coincidencia obligada de determinados accidentes gramaticales, género, número y persona, entre distintos elementos variables de la oración. Es decir, los diversos elementos que pueden aparecer en una oración, que bien pueden ser sustantivos, adjetivos, pronombres, verbos, etc., tienen que mantener una relación coherente o de correspondencia entre sus accidentes gramaticales. Por lo tanto, si el sustantivo está en plural, el verbo también debe estar en plural. De igual modo, si el sustantivo está en plural, el adjetivo también debe estar en plural y así sucesivamente en otros casos. Ahora bien, hay dos tipos de concordancia. Estos son concordancia nominal y concordancia verbal. La concordancia nominal consiste en la relación de correspondencia entre los accidentes gramaticales, en este caso del género y número, del sustantivo, adjetivo y los determinantes que aparezcan en una oración. Por ejemplo, en la siguiente frase, la manzana roja. En este caso, manzana es un sustantivo singular y femenino. Por eso, el determinante artículo que lo acompaña también es singular y femenino. Es la, ¿no? De igual modo, el adjetivo que modifica el sustantivo también adopta los mismos accidentes gramaticales del género y número. De esta manera, existe una concordancia en la frase, ¿no? Ahora bien, si no hubiese concordancia en la estructura del lenguaje, se podría decir el manzana roja o la manzanas roja o también las manzanas rojos, lo cual provocaría un desorden en las expresiones, ¿no? De igual modo, otro ejemplo es la frase los ríos profundos. Aquí el sustantivo ríos es plural y masculino, por lo tanto, el artículo los y el adjetivo profundos también adoptan los accidentes gramaticales del sustantivo. De esta manera, son plurales y masculinos. La concordancia verbal consiste en la relación de correspondencia entre los accidentes gramaticales, en este caso del número y la persona, del sujeto de la oración y el verbo. Es decir, el número del sustantivo, que bien puede ser singular o plural, debe corresponder con el número del verbo. Del mismo modo, la persona del verbo, que puede ser la primera persona, segunda persona o tercera persona, también debe coincidir con el sujeto de la oración. Por ejemplo, en la siguiente oración, nosotros jugaremos con el viejo dado. Aquí el sujeto nosotros está en plural de la primera persona. Además, el verbo debe conjugarse de acuerdo a los accidentes gramaticales de dicho sujeto. Por lo tanto, adopta morfemas que aporten el significado de pluralidad y de primera persona. De esta manera, incluso sin la presencia explícita del sujeto, sabemos que la conjugación jugaremos se refiere a la primera persona del plural. Ahora bien, la concordancia implica que el verbo cambiará su forma de número y persona de acuerdo al sujeto. Por lo tanto, si el sujeto fuese ustedes, el verbo será jugarán, que indica una segunda persona del plural. Por último, si el sujeto fuese ellos, el verbo será jugarán, que aunque tenga la misma forma que la segunda persona, de acuerdo al contexto de la oración, sabemos que se refiere a la tercera persona del plural. Ahora bien, hemos visto que los elementos que aparecen en las frases y oraciones deben de tener concordancia para que estén adecuadamente estructurados. Sin embargo, existen casos en los que las oraciones no tienen concordancia, es decir, se produce una discordancia, pero el significado de estas expresiones sí son comprensibles y además son aceptados por la norma. A este caso se le llama discordancia deliberada. La discordancia deliberada suele producirse en las interacciones sociales y en casos cotidianos. Además, se le llama discordancia deliberada porque son frases u oraciones que no tienen una concordancia en su estructura y que además son producidas de manera intencional por los hablantes. De esta manera, consiste en utilizar la primera persona del plural para referirse a la segunda persona del singular con fines expresivos, es decir, en vez de utilizar la segunda persona del verbo para dirigirse a una segunda persona, como sería en el caso de que haya una concordancia, se utiliza la primera persona del plural para emitir un mensaje con diversas intenciones
que varían de acuerdo a la situación comunicativa. De esta manera, se puede utilizar la discordancia deliberada para ser sarcástico, modesto, irónico, gracioso, etc. A continuación, se presentan algunos casos de discordancia deliberada. En el primer caso, cuando una persona se encuentra con una amiga en la mañana, a modo de saludo, le dice, Buenos días, ¿qué tal amanecimos esta mañana? Fíjese que el verbo está en la primera persona del plural, a pesar de estar refiriéndose a una segunda persona del singular. Esto lo hace con el fin de ser amable o mostrar cordialidad. En el segundo caso, cuando una mujer le dice a su novio que debido a su trabajo viajará a un determinado lugar, el hombre le responde, así que nos vamos de viaje. Aquí sucede lo mismo, se ha utilizado a la primera persona del plural para referirse a una segunda persona del singular. Esto se hace con un fin expresivo o retórico. En el tercer caso, al inicio de una conversación entre dos amigos, uno de ellos nota que su amigo está molesto y le dice, por lo visto, estamos de mal humor. Ahora, el hecho de que haya utilizado el verbo en la primera persona del plural no quiere decir que los dos están de mal humor, sino que es una forma sutil de decir que la segunda persona está de mal humor. En el cuarto caso, cuando al comienzo de una reunión de trabajo un sujeto dice algo que incomoda al otro, éste le dice, empezamos mal, no puedo creer que me hayas dicho eso. De igual modo, ha utilizado el verbo en la primera persona del plural, pero no se refiere a que los dos han empezado mal, sino que es una manera grácil de referirse a esa segunda persona. En el quinto caso, cuando un estudiante le pregunta a su profesor cuál será el tema de la clase de ese día y su profesor le responde, hoy aprenderemos las reglas de acentuación. A este caso se le puede considerar como un plural de modestia y de todos modos sigue siendo un caso de discordancia deliberada. Además, el sujeto utiliza el verbo en primera persona del plural para demostrar humildad o cierta modestia, a pesar de estar dirigiéndose a una segunda persona del singular. Además, en esta y las demás oraciones se produjo una discordancia, es decir, no hubo una correspondencia entre la persona del verbo y el interlocutor a quien se dirigía el mensaje. Sin embargo, estas expresiones son aceptadas porque en su interior tienen una determinada intención comunicativa.